Abriendo sus Biblias, por favor, en Romanos, el pasaje que leíamos hace rato, Romanos capítulo 13, y vamos a estar meditando ahorita del 1 al 7. Gracias a Dios por nuestros hermanos que ya nos lo ponen para que usted vaya viendo lo que vamos a hablar en el mensaje, hermanos, en la palabra. Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Hoy, hermanos, seguimos con nuestra serie de predicaciones. Hace 8 días hablábamos acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan? Hermanos, Jesús va a venir, va a regresar por su iglesia y va a venir ya no como siervo a morir y a ser humilde y servir a la humanidad. Él va a venir como juez. Dice la palabra de Dios que va a venir a tomar, ¿verdad?, a la iglesia para que después de ahí el Señor nos lleve al juicio. Va a venir por su iglesia, por aquellos que depositaron su fe en el Señor. Y esto ya se está acercando, ¿lo cree? Hermanos, el Señor ya viene, Jesús ya viene. Y miren, esto nos lleva a una pregunta, a varias preguntas que hoy vamos a tocar. Hermanos, les hago esta pregunta. Si un discípulo de Jesús debe negar la lealtad a las instituciones del gobierno de este mundo. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía, nuestro gobierno no es terrenal, sino es celestial. Vamos a ir a la ciudad de Dios, por eso Jesús va a venir por nosotros. Aquí somos, decía el hermano, peregrinos, o sea que solo estamos de paso. Esta no es nuestra casa, nuestro hogar. Estamos esperando el día que Jesús llegue y nos lleve a nuestra morada con Él para siempre, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando. Pero entonces un discípulo debe negar la lealtad, la honra a los gobiernos terrenales. Los cristianos, ¿qué creen ustedes? Los cristianos que siguen a Jesús deberán estar sujetos a los príncipes de este mundo, a los gobernantes de este mundo. Si Jesús es el Señor, ¿verdad que sí? ¿Lo cree? Él es el Señor. ¿Hay espacio para otro dominio, para otro gobierno dentro de la vida del cristiano? ¿Qué cree usted? Si la ciudadanía del cristiano es el cielo, hermanos, y en este mundo somos peregrinos, yo estoy libre de las obligaciones del Estado, del gobierno de mi país. Pablo dice: no se conformen a este mundo, sino transformen su manera de pensar. Se refiere a que nos olvidemos de nuestra vida terrenal totalmente y solo nos enfoquemos en nuestra ciudadanía en el cielo y nos olvidemos de nuestro papel cívico. ¿Qué creen ustedes? Después de estas preguntas, hermanos, nuestra ciudadanía está en el cielo, amén, ¿verdad? No somos ciudadanos para siempre mexicanos, ¿o sí? ¿Alguien de aquí es otro ciudadano? ¿Gringo? Se va a terminar un tiempo, pero nuestra ciudadanía eterna es celestial, amén. Estamos en eso, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, ¿cómo le hacemos con el gobierno civil? ¿Cómo le hacemos con el Estado? ¿Qué papel tiene la iglesia con el gobierno, con el Estado? Como cristiano, como discípulo de Jesús, ¿yo a qué soy llamado? ¿A seguir a Jesús y olvidarme de las demás autoridades y príncipes y reyes y gobernantes? Porque yo sigo a Jesús y estoy obligado a eso. ¿Cómo ve usted? ¿Qué cree usted? Hoy, hermanos, vamos a ver nuestro papel con el gobierno y con la iglesia del Señor. ¿Cómo es que debe de ser un cristiano? ¿Cómo es que debe ser un cristiano? Y estamos en esta serie. ¿En qué creemos? Creemos, hermanos, creemos en la separación de la iglesia
y del Estado. No se mezclan. Pero el cristiano tiene el deber con Cristo, pero también tiene el deber con la autoridad. ¿Usted lo cree? ¿Seguros? Debemos de honrar a Trump, a Claudia Sheinbaum, a el color rojo, morado, guinda. ¿No? Muy bien. Hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Hoy vamos a meditar, hermanos, precisamente en esto. Y miren, yo les quiero compartir, hermanos, tres verdades. Tres verdades que la Biblia nos enseña acerca de nuestro papel, del papel del discípulo de Cristo con su gobierno, con el Estado, con lo cívico, con lo civil. Así que, hermanos, a veces este es un tema que, ¿por qué? ¿Por qué el pastor nos está enseñando esto? Sí, mejor háblenos de Cristo, háblenos de la iglesia, háblenos de la palabra de Dios, háblenos de lo que Dios es. Pero hermanos, en la palabra de Dios está lo que hoy les voy a compartir. Si está en la palabra de Dios es porque Dios quiere que usted lo sepa. Amén. Y después se comporte de acuerdo a la Biblia. Amén. Hermanos, dicha sea de paso, no nos peleemos. Dicen, ¿verdad? Dicen que en una familia no se debe de hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. ¿Verdad que sí? No se debe de hablar. ¿Por qué? Porque terminamos del chongo. Ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque terminamos peleados. Hay bandos, hay rivalidades, ¿verdad? Así que dicho sea de paso, hermanos, vamos a hablar de política, ¿o no? Pero no se asuste, no vamos a promover nada, ¿verdad? Es importante tocar este tema porque la Biblia lo toca. Es importante hablar de este tema porque la Biblia lo enseña. Así que, hermanos, vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ello. Y hoy les quiero dar tres verdades acerca de nuestro papel del discípulo con el gobierno. Hemos estado hablando en los grupos del discipulado, quién es el discípulo, qué hace, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo se comporta en o ante el gobierno, ante el Estado. Amén. Así que no se asuste, hoy vamos a hablar sobre cositas, pero no se incomode. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a la primera. Hoy les quiero compartir tres verdades que la Biblia nos habla acerca de esto, de nuestro papel. Y hermanos, vamos de una vez a la primera. Miren, hoy lo que les quiero compartir es que el gobierno civil, hermanos, el gobierno civil existe por disposición de Dios. O sea, se sé que Dios es el que organiza, es el que orquesta, es el que ordena todo lo que tiene que ver con el gobierno. Todo lo que tiene que ver con el gobierno. Para los intereses que Dios tiene. Hermanos, en la Biblia vemos que Dios crea instituciones. Como por ejemplo la familia es una institución. La iglesia es otra institución. Y el gobierno es otra institución. Lo primero que quiero dejar en su corazón, hermano, es que el gobierno existe porque Dios lo ordenó de esa manera. Y usted me va a decir, pastor, pero es que usted no sabe cómo es ese ambiente, cómo es ese mundo. Ahí se ve todo menos a Dios, ¿verdad que sí? Es un lugar donde la corrupción, donde el pecado, donde la maldad habita, ¿verdad? Donde hay gente en posición de autoridad y lo que hacen es aprovecharse y, vamos a decirlo, robar al pueblo, ¿verdad? Toman, agarran y les dan y ellos se aborazan. Y ya tienen casas y ya tienen carros y ya tienen esto con el dinero del pueblo, ¿verdad? Entonces usted me va a decir, es que ahí se ve que Dios no está. Pero hermanos, lo primero que la Biblia nos enseña es que esas autoridades y el gobierno civil existe por Dios. Amén.
Y vamos a la Biblia, vamos a leer Romanos, hermanos. Romanos 13, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el 7. Miren, dice la palabra de Dios, Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué autoridades hay en México? Tres poderes, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, clase de educación cívica y ética, ¿verdad que sí? El poder del ejecutivo es la presidenta Claudia Sheinbaum. El poder del legislativo son los que autorizan las leyes, los diputados, los senadores, y el judicial es el órgano que se dedica a juzgar, ¿verdad? Los juzgados civiles, los juzgados penales, los que te meten a la cárcel, los que no te meten a la cárcel, todo esto. México, hermanos, así se divide, ¿verdad? Y cada estado tiene su gobernante y cada municipio o ciudad tiene su alcalde o presidente municipal, ¿verdad que sí? A todos ellos, hermanos, según la Biblia, las que hay, estos que mencionamos, ¿quién los puso? Dice la palabra, las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios puede poner y Dios puede quitar. Dios manda, Dios dirige, Dios organiza, Dios ordena a cada quien, no importando. Usted me va a decir, ¿cómo es que Dios elige a tal presidente, a tal gobernante, si es una barbaridad, ¿verdad? Él se aprovecha de la gente, Él roba, Él hace esto, Él hace el otro, hermanos. Y uno puede pensar cómo Dios pone a ese tipo de gente. ¿Y por qué Dios pone a ese tipo de gente, hermanos? Primera respuesta, porque Dios quiere. Porque Dios así lo quiso. Porque Él es soberano y puede ponerlo y puede quitarlo. Y a los que ha puesto, los ha puesto porque Él quiere. Amén. Y uno va a decir, pero es que el Señor, ¿a poco no los conoce como son? Hermanos, usted puede decir, ¿verdad? Híjole, es que el Señor a lo mejor no sabe, no conoce. Los nigropetenses sí conocemos a la gente que está ahí, ¿verdad? Y sabemos cómo son. ¿Y por qué Dios los pone? No estoy de acuerdo, podemos decir, ¿verdad? Pero hermanos, es lo mismo, es la misma pregunta que yo les hago, ¿verdad? ¿Usted ¿ha pecado? ¿Ha desobedecido a Dios? Diga la verdad. ¿Seguros? ¿Y por qué Dios lo perdona? ¿Por qué Dios lo salva de su pecado? ¿Por qué Dios lo ama? Hermanos, es la misma respuesta. Porque Dios quiere. Hace rato decíamos, ¿por qué Dios creó al hombre sabiendo que el hombre lo iba a desobedecer? ¿Por qué Dios crea a alguien que va a estar en contra de Él? Si yo fuera, no lo creaba, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, lo hace porque Él quiere. Entonces, número uno, hermanos, dice la palabra de Dios que las autoridades que hay son puestas ¿por quién? Por Dios, hermano, Él decide, ¿verdad? Él decide. Y miren, yo sé que ahorita no es temporada de elección y por eso hablamos de esto, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Hermanos, ¿usted ha votado? Mayores de 18 años, ¿sí? ¿Ha ejercido su voto? Mi hermano,
La palabra de Dios dice que Dios pone a los gobernantes. Entonces, miren, el cristiano sabe eso. Sabe que Dios va a poner al que va a querer él. Hay 3 colores, hay 3 partidos, hay diferentes personas, personajes, pero de todos ellos, 3, 4, 5, Dios va a poner al que Él quiere para sus propósitos. Amén. Y yo voy a votar pensando eso. Y yo voy a analizar a mi candidato, al partido, al color, y yo digo, ay, como que me conviene, como que le conviene, como que los principios bíblicos me dicen que él, y ya, tomó su decisión, va allí a la casilla y pone su boleta, ¿verdad? Una vez, hermano, que usted pone su boleta, usted debe de confiar en que, mire, si la Biblia si la Biblia dice la verdad, yo pongo mi boleta con mi voto por el que yo quise. A partir de ahí, hermanos, Dios va a decidir. No va a ganar el candidato porque yo voté por él. No va a ganar el candidato porque hizo una buena campaña. No va a ganar el candidato porque dio mayor dinero, porque dio más despensas, porque ayudó más a la gente, porque hizo una buena presentación. No va a ganar el candidato porque es de ese color, de ese partido. No va a ganar el candidato porque se esforzó y porque tiene una buena estrategia. ¿Por qué va a ganar? Porque Dios así lo quiso. Y el que va a ganar porque Dios quiso que ganara. Amén. Entonces la Biblia dice que los que hay por Dios han sido dispuestos. Así que, hermano, usted cuando vaya a votar, usted piense, ay, ¿yo por quién será? Analice, medite y vote. Después de ahí, hermano, ¿quién tiene la última palabra? Dios. No va a ganar porque hicieron corrupción, porque se fue la luz a mitad del conteo, porque el INE hizo lo otro, porque imprimieron más boletas. Eso se hace a lo mejor, pero no ganan porque hacen eso. Gana porque Dios así lo quiso, así lo estableció. Amén. Y miren lo que dice la palabra, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Miren, hermanos, ok, ya voté y ya dijeron quién ganó, quién va a ser nuestro presidente, quién va a ser nuestro gobernante, quién van a ser los diputados, ya lo anunciaron. En el momento, hermanos, en que lo anunciaron, el cristiano, ¿qué debe de hacer? Debe de inundar el Twitter, el X, ¿no? El X, el Facebook, el Instagram, donde usted quiera, y debe de decir, yo estoy en contra, yo me opongo a lo que hizo. No saben ustedes, ¿qué debe de hacer el cristiano? Debe de quejarse, debe de llorar, debe de preocuparse. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Dice Pablo lo que no debe de hacer. No debe de oponerse a la autoridad, porque si uno dice yo me opongo a que él esté ahí, dice Pablo, te estás oponiendo a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios. Resiste. Ahí tienen a cristianos, ¿verdad? No vamos a decir quiénes, pero hemos visto que nos gusta decir, oponernos a lo que Dios ha establecido. Eso significa que no demos una opinión, eso significa que no hagamos un análisis, un juicio, no. Pero no hay que oponerse, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos oponemos, ¿a quién nos estamos oponiendo? ¿Al candidato, al color, al partido? ¿A quién? Seguros. Entonces yo pongo mi voto en la boleta y ahora confío en lo que Dios va a hacer. Cuando ya anunciaron quién fue, Dios lo puso. ¿Qué debo de hacer yo? Miren, dice la palabra de Dios, primero, no oponerse. Pero antes, versículo 1 dice, sométase. ¿Qué persona?
toda persona a las autoridades superiores, a los gobiernos locales, al Estado. A veces sí no queremos pagar, ¿verdad?, las placas, y a mí me costó mucho trabajo porque hay muchos cambios y que la lámina y luego pues podemos dar una opinión, ¿verdad? Pero uno, bueno, pues dice la palabra de Dios, sométanse, y si nos tocó hacerlo, pues ¿qué? ¿Qué hace el cristiano? Pues lo hace. Amén. Número 1 que quiero dejar en su corazón, hermano: las autoridades, ¿por quién son puestas? Por Dios. Por Dios. Existen por disposición divina. Hermano, Dios ordenó que nuestra presidenta sea nuestra presidenta. Claro que sí. Que Trump sea el presidente. Claro que sí. Que nos guste o no, que estemos de acuerdo o no, le podemos preguntar a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro papel? Someternos a la autoridad, obedecer a lo que la autoridad nos diga y no oponernos a la autoridad, porque dice la palabra de Dios que si se opone, ¿a quién se está oponiendo? A Dios, porque Él lo puso. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? ¿No se están asustando? ¿No? Poquito. Mire, hermano, mire, y luego dice la palabra de Dios ahí, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Miren, ¿para qué existe el gobierno según Dios, según la Biblia? ¿Para qué existe? Dice la palabra de Dios que los magistrados no están para infundir temor, sino para al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Para qué Dios estableció los gobiernos, hermanos? Dios los estableció para que podamos y ellos puedan ejercer la ley. Si en la ley dice que yo no me debo de pasar un semáforo en rojo y me lo paso, ¿qué tiene que hacer la ley? ¿La mordida? No, ¿verdad? La multa. ¿Y yo qué debo de hacer? Pues pagar la multa. Si en Walmart, si yo sé, ¿verdad?, que la ley es que voy a Walmart, a H-E-B, y ahí está, y el durazno, y yo como que me lo agarro, ¿verdad? Y de repente ya cuando voy a salir suena ti, 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 ti. ¿Quién tiene el derecho para ir a taclearme? ¿Quién? El guardia, el policía. Y después me va a llevar a la autoridad, a los policías, al MP, al Ministerio Público. ¿Y yo me voy a andar oponiendo a eso? ¿Por qué? Porque está la ley, así lo estableció Dios, y Dios lo estableció así, hermanos, para cuidar el orden en la sociedad, para que alguien no se meta a tu casa de repente y haga cosas, y robe, y te quite, o tú no lo hagas. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios hace esto? Pues para que se cumpla este orden, ¿verdad? Y dice aquí Pablo que si Dios le dio la autoridad a ellos y ellos ejercen y pueden ejercer la espada, ¿verdad? Pueden meterte a la cárcel, pueden ponerte infracciones, pueden ponerte multas, tienes que pagar tus impuestos. Dios lo permitió así. ¿Para qué? Para que la sociedad viva con un orden, hermanos. Para que no cualquiera, ni usted ni yo, vayamos y robemos, vayamos y matemos, vayamos y amenacemos, vayamos y golpeemos, vayamos y nos metamos en el carro y los choquemos. ¿O sí? No, porque sabemos que si hacemos ese tipo de cosas, ¿quién viene? Ya no a taclearnos, viene a decirnos amablemente: tienes una infracción, tienes esto, hiciste el otro. ¿Sabe que está conduciendo a exceso de velocidad? ¿Por qué? Porque tienen la ley, tienen la autoridad. Así que, hermanos, si usted hace algo como eso, dice aquí Pablo, pues no
pues el que no hace cosas de estas no le tiene miedo a la autoridad, pero el que hace lo correcto, ¿le tiene miedo a la autoridad? Claro que no, porque el que nada debe, nada teme. Amén. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? ¿Quieres no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno. ¿Para qué Dios pone a la autoridad? Para que haya un orden y de repente no lleguen y te asalten, y de repente no lleguen y te quiten, y de repente no lleguen y te amenacen, o a las mujeres, ¿verdad? O a las señoritas, o a las niñas, o a los niños. ¿Por qué está la ley? Porque Dios, por medio de la ley, ejerce un control, un orden, y también, hermanos, va castigando por medio de la ley Dios al pecado. Es como si fuera un adelanto del juicio de Dios. Dios permite que la autoridad ejerza su función y meta a la cárcel y condene a la gente y haga esto y restrinja la voluntad del hombre. Es como si fuera un adelanto del juicio de Dios. ¿Lo cree? ¿Amén? ¿Más o menos? Ahí vamos. Número 1, Dios, hermanos, pone a cada uno de los que están en autoridad. Por eso yo no me tengo que oponer a ellos, por eso tengo que obedecer y someterme a ellos. Si me dicen que yo me pasé el alto y sí me lo pasé, pues yo no, es que tú, a ver, ¿tú qué, policía? Y nos agarramos. No, ¿verdad? Si yo sé que yo infringí la ley, ¿qué voy a hacer, hermano cristiano? Someterse, ¿ok? Y si te traen las esposas, los policías, y te encadenan y te llevan y te tienen ahí 24 horas, 48 horas, no, es que estos no se apuran, no, es que mire, que no sé qué, pues para eso están. Amén. Para eso Dios los puso. Amén. No les guste eso, no les guste eso. Bueno, número 2, hermanos, número 2, que quiero dejar en su corazón. ¿Qué debemos de hacer entonces los cristianos? Y del hermano, número 2, debemos orar por los que Dios ha puesto allí. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Debemos honrarlos en conciencia. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí donde estábamos. En Romanos 13, 4, miren lo que dice la palabra. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de conciencia. ¿Por qué vamos a obedecer a la autoridad? No porque me va a castigar y meter a la cárcel, sino porque sé que es lo correcto. Amén. Amén. Y miren, vamos a la palabra de Dios. Ahí se me fue. Miren, lo que dice la palabra es primera de Timoteo 2. Miren lo que dice. Por lo cual es necesario estarles sujetos, primera de Pedro 2, estarles sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Busquen, hermanos, primera de Timoteo 2, 13 al 17. Primera de Pedro 2, primera de Pedro 2, 13 al 17. Búsquelo para que lo lea en su Biblia y luego no me diga nada. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de otros hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Miren lo que dice Pedro, hermanos, el apóstol Pedro. Él se va un poquito más lejos. Y todos los hijos y todos los esposos y todas las esposas y todos los cristianos pongan atención. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:13. Póngalo, hermano, 2:13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución divina, dice la palabra. Institución humana. ¿Qué es una institución humana, hermanos? ¿A qué les suena una institución humana? Pues primero al Estado, al gobierno, ¿verdad? Usted va al juzgado, usted va al notario, usted va incluso al hospital, ¿verdad? A veces los hospitales son manejados por el gobierno, ¿verdad que sí? Todos este tipos de instituciones que ya no solo son políticas, sino ya son humanas. Por ejemplo, la salud, ¿verdad? Tiene su institución, el Instituto de... A ver, el Instituto de... ¿Sí es instituto? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y ellos qué son, hermanos? Una institución humana, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces incluso los cristianos, y sí, vamos a decirlo, ¿verdad? Es que voy a ir al IMSS, voy a ir al doctor, voy a ir a tal lugar, y ahí me hacen esperar. Y es que luego el que me habla, o el doctor o la enfermera, me trata mal, ¿verdad? Pero dice aquí la Biblia: someteos a toda institución humana, ¿verdad? A veces, hermanos, los cristianos los tenemos peleando con el doctor, peleando con el enfermero. A lo mejor sí, ¿verdad? Tenemos razón, porque me trató así, porque me dijo, porque se tardó. Él está comiendo cuando debería de estar atendiéndome, ¿verdad que sí? Él está platicando cuando yo aquí estoy esperándolo. Y a ver, y vengan. Y así actuamos como si fuéramos los dueños del hospital, ¿verdad? Pero somos los dueños del hospital, del seguro social, de la institución humana. Hay alguien ahí, ¿verdad? Que Dios le dio la oportunidad de estar. Yo que soy un paciente. Así que, hermano, pues con todo el nombre de paciente que es, ¿verdad? Pues sea paciente. Y compórtese, ¿verdad? Sea amable, sea generoso, agradezca la atención del servidor público, a donde quiera que vaya. De verdad que a veces, hermanos, incluso a las dependencias que queremos hacer un trámite, que las escrituras, que las filas, que el SAT, que aquí, que allá, y el cristiano va, pero termina enojado, termina frustrado, termina quejándose, termina incluso maldiciendo a la gente que está ahí. Pero, hermanos, el cristiano debe de tener siempre en su mente, en su corazón: bueno, Señor, pues si ya está de mal humor el doctor, ¿verdad? Ayúdalo, pues seguramente ha atendido a 50 y seguramente los pacientes no le obedecen, ¿verdad que sí? Y les dicen que vienen en ayunas, pero no vienen en ayunas, se tomaron su café. Hermanos, seguramente, ¿verdad? Están ahí para servir a la ciudadanía, a usted. Pero a veces nosotros nos lo creemos: Él me tiene que servir y yo le tengo que mandar y yo le tengo que ordenar y me tengo que pelear con todo mundo. Pero aquí Pedro, hermano, no solo habla de lo político, de los que están en la presidencia, en el cabildo municipal, en las regidurías, sino habla de toda la institución humana, de los doctores, de donde usted vaya, la dependencia que vaya, hágalo pensando que se debe de someter. Amén. Venga para acá, ok. Póngase aquí, destápese su brazo, ok. A ver, muévalo, no lo mueva, no lo apriete, sí. Y uno está controlándose, ¿verdad? Sí, claro, yo hago lo que tú me digas y qué más. Y no trajo su carnet, ¿y por qué? A ver, pasa ya, vaya, y otra fila. Bueno, el Señor le dé paciencia, amén. Le dé tranquilidad en esos momentos. Hermanos,
Debemos de ir pensando eso, amén. Hermanos, pero Pedro hace más grande la institución humana. También, hermanos, son nuestros papás, son nuestra autoridad. A veces los hijos no los queremos obedecer, no los queremos honrar. Es que si tú supieras, Dios, lo que hace, lo que es, cómo me habla, cómo me trata. Pero ¿qué dice la palabra? Pues es tu autoridad. Pues sométete. Ya cuando seas papá, edúcalos como tú quieres, ¿verdad? No les grites, no les hagas, no. Y tus hijos se van a tener que someter. No iba a decir te desquitas, no. Hermanos, los papás son nuestra autoridad. Y dice aquí la palabra de Dios, someteos a ellos, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestro esposo también, el matrimonio, hermanos, es una institución humana y la estableció Dios. Entonces, aunque hay que platicar, hay que hablar, hay que honrarnos los unos a los otros. Incluso, hermanos, la iglesia es una institución humana de Dios también. A veces no nos sometemos, ¿verdad?, a lo que establece la iglesia cristiana, de acuerdo a la Biblia, porque si no está de acuerdo a la Biblia, no le haga caso. Amén. Hermanos, más o menos, ¿sí? ¿Seguros? ¿Quién va a ir en esta semana a alguna dependencia, a algún lugar por ahí, al hospital? Paciencia, hermanos, paciencia. Someteos, dice aquí la palabra de Dios. Y miren lo que dice. ¿Por qué me voy a someter, Pedro? Miren lo que dice aquí. No por ellos, sino por causa del Señor. Porque Jesucristo, porque Dios los ha puesto ahí. Acuérdense. Y si me opongo, me estoy oponiendo a Dios que los puso ahí. Amén. Hermanos, busquen por favor Efesios 1, 20 al 22. Efesios 1, 20 al 22. Miren lo que dice aquí la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren lo que dice aquí Pablo, hermanos. Dios está diciéndonos, sométanse por causa de ¿quién? De Cristo. Hermanos, usted sabía que Cristo, no solo Dios pone a las autoridades, sino que Cristo es el Señor de las autoridades. Es el dueño de las autoridades, es el dueño. Miren lo que dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No es solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Dios a Jesucristo, dice la palabra, que lo exaltó hasta lo sumo, porque Jesucristo se humilló, fue a la cruz, fue a la muerte para pagar su pecado, para darle vida eterna a usted. Por esa razón, porque Cristo siendo Dios, teniendo todo, dice la palabra de Dios que no quiso aferrarse a eso, sino que se hizo hombre y se humilló, dejó eso, se humilló, se hizo humano. Y luego como humano, ¿qué? Fue a la cruz a morir y resucitó. Por esa razón, hermanos, por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y dice aquí la palabra que Jesús tiene dominio y tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder
y sobre todo señorío. Hace rato cantábamos que Él es el Señor de los señores. ¿Y a qué se refiere? A que Jesús, hermanos, Jesús es el Señor, es el dueño, es el que gobierna a los que gobiernan. O sea, es ese que Él está por encima de Claudia Sheinbaum, de Jacobo, del gobernador Manolo, de Donald Trump, de Vladimir Putin, de Bukele, Salvador, de Elon Musk, de los que tienen autoridad y como que tienen gobierno en el mundo. Jesucristo es el que gobierna a todos ellos. Hermanos, miren, por eso podemos pedirle al Señor: tengo un problema legal, tengo un problema con escrituras, tengo un problema en el registro civil, tengo un problema con la presidencia, tengo un permiso, tengo que sacar un permiso aquí para construir, para hacer esto. Por eso podemos orar a Dios para pedirle: Señor, ayúdame en este trámite que voy a hacer. A veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no gobierna en la política, que Dios no gobierna en los juzgados, que Dios no gobierna en las cárceles, que Dios no gobierna en los que tienen autoridad, que Dios no gobierna a los presidentes, que Dios no gobierna a los gobernantes, que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay aranceles, que hay una preocupación por el mundo. Pero hermanos, el cristiano, ¿qué debe de estar haciendo? Primero orando y luego pidiéndole al Señor que los ayude, sometiéndose y confiando en que Cristo, hermanos, es el dueño de todos esos personas que tienen autoridad, y cuando Él quiere los quita y cuando Él quiere los pone, y Él tiene autoridad y dominio sobre eso. Entonces, si yo tengo un problema legal, si yo tengo un problema cívico, si yo tengo un problema con tal, Señor, ayúdame, ¿Dios lo podrá escuchar? ¿Sí o no? Y Dios lo podrá ayudar. Y Dios podrá hacer que el juez, y Dios podrá hacer que el presidente, y Dios podrá hacer que la guerra se acabe, y podrá hacer que los aranceles se quiten o no se quiten. ¿Dios puede hacer eso? ¿Lo cree? Primero, porque Dios los puso, hermanos. Y segundo, porque Dios le dio la autoridad a Cristo sobre todos los que están con autoridad y gobiernan el mundo. ¿Lo cree? ¿Seguros? Entonces ya no los asusta. Dice la palabra que tengas miedo si haces lo malo, ¿verdad? Pero si haces lo correcto, algo te va a asustar legal, algo del Estado te va a asustar, las guerras te van a asustar, los aranceles te van a asustar, te van a dar miedo, te van a dar preocupación y te van a angustiar. ¿Sí o no? Hermanos, Dios es el que le dio el poder a Cristo para gobernar a cada personaje que está ahí. ¿Lo cree? ¿Seguros? Hermanos, por los magistrados debemos orar, honrarlos con nuestra conciencia y obedecerlos, hacer lo correcto, hacer el bien, excepto en donde se contradice con la Biblia. Porque si el Estado nos dice está prohibido leer la Biblia, ¿le vamos a hacer caso? Está prohibido reunirse para alabar a Dios, ¿les vamos a hacer caso? Está prohibido que haya iglesias cristianas, ¿les vamos a hacer caso? No. ¿Seguros? Amén. Y número 3, esta es rápida, rapidísima. Dele, hermano, la 3. Mire, lo tercero que quiero dejarle en su corazón, hermanos, en su mente, es que debe haber independencia entre el Estado y la iglesia. Hermanos, vamos a
Primera de Timoteo, el que les dije hace rato. Ahí, ¿dónde está? Se me perdió, mero. Bueno, miren, aquí lo tengo, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, en la Biblia está muy claro que Dios ha establecido el gobierno, lo civil, lo cívico, el Estado, para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Mantener el orden, ¿verdad? Incluso castigar al que se porta mal. Ese es el propósito. Y Dios ha establecido a la iglesia como otra institución. ¿Y saben cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Alguien sabe? Dice, hermanos, Pablo, que por los gobernantes, por los gobiernos, oremos para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, hace que podamos vivir tranquilos, vivir seguros. Y oremos por la iglesia, que es su papel, hermanos. Su papel es predicar la verdad, porque Dios quiere que todos sean salvos y todos lleguen al arrepentimiento. Entonces el papel de la iglesia, mis hermanos, es predicar a Cristo. Amén. ¿Seguros? Predicar a Cristo, ese es el papel de la iglesia. Y el papel del Estado es cuidar el orden, la tranquilidad, todo lo que tenga que ver con las leyes cívicas. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia vemos que estas dos instituciones se mezclan, se ayudan, se relacionan, como que las vemos en la Biblia separadas, independientes, cada una hacia el propósito que Dios le dio. La iglesia para predicar a Cristo y el Estado para el orden de la ciudadanía. Entonces, cada uno tiene su función, ¿verdad que sí? Cada uno tiene dónde estar y dónde hacer su proceder y su trabajo, hermanos. Por eso creemos que según la Biblia, hermanos, la iglesia y el Estado tienen que permanecer separados. Hay una independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Estado, que los presidentes, que los gobernantes no van a venir a la iglesia, a Torre Fuerte, a decir: tienes que predicar de esto, tienes que hablarle a la gente de esto otro, tienes que dirigirte de esta manera, tienes que organizarte de esta manera. No, porque nosotros nos vamos a dirigir y organizar de acuerdo a la Biblia. Ni tampoco la iglesia como institución le puede decir al Estado: tú tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo así y así y así. Entonces, hermanos, cada quien es independiente entre sus propias funciones. Y creemos, hermanos, que así dice la Biblia. Entonces, ¿eso no significa que un cristiano pueda ser presidente de la República? No. Un cristiano, hermanos, de hecho nos faltan cristianos que sean presidentes de la República, ¿verdad? Nos faltan presidentes municipales que sean cristianos, diputados cristianos. Todos ellos deberían, ¿verdad? Necesitamos gente cristiana en esos lugares para que hagan lo correcto. Pero, hermanos, la iglesia como tal no puede ir a meterse, ¿verdad? Todos juntos, hermanos, vamos a ir al Estado, vamos a ir al ayuntamiento, y la iglesia de Torre Fuerte está presente para que queremos que así se hagan las cosas. Hermanos, como iglesia, dice la palabra de Dios que tenemos una función. ¿Cuál es nuestra función? Predicar a Cristo, alabar a Dios, amén, y orar por el Estado. ¿Sabían ustedes que incluso, hermanos, los pastores, los ministros de culto, no podemos ejercer cargos dentro del Estado?
¿Sabían ustedes eso? De hecho, cuando son las elecciones no podemos estar en las casillas. ¿Por qué creen? Porque se ve que se está mezclando la iglesia y el Estado, y el pastor no debe de hacer proselitismo por un partido político. ¿Por qué? Porque el mismo Estado sabe, hermanos, el mismo Estado sabe que no debe de poner a un pastor en una función, en un cargo público. ¿Por qué? Porque está influyendo en su congregación y cada voto es libre y secreto. O sea que yo voy a votar por el que yo quiera, ¿o no? No por el que el pastor les diga. Por eso, hermanos, la iglesia está separada del Estado. El Estado no puede permitirse que un pastor esté en la casilla allí recibiendo las boletas. ¿Por qué? Porque la gente de su congregación va a verlo y no se debe de mezclar eso. Hermanos, esto es algo en contra de lo que sucede en Piedras Negras, porque los pastores estamos involucrados mucho, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que a la iglesia y pastores nos dio una función y al Estado y al gobierno les dio su función. Y dice la ley, hermanos, en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que los ministros de culto, mis hermanos, no pueden ocupar cargos de elección popular. Y si quieren ocupar un cargo de elección popular, debe de renunciar, dejar su pastorado 5 años antes de cuando se postule a tener un cargo de elección popular. 5 años antes, dice la ley de la Constitución Política. Así que, mis hermanos, se puede mezclar el Estado con la iglesia solamente cuando un cristiano en lo individual se postula, está allí, tiene un cargo, pero no representa a la iglesia, representa su cargo. Es cristiano y representa un cargo que tiene, ¿verdad? Entonces la iglesia, mis hermanos, no está para permitir que aquí se den las despensas, ¿verdad? Las tarjetas de las meras. No está para permitirse un color y hacer propaganda de un color, de un partido político, de un personaje, porque su función no es hacer proselitismo. Usted puede en lo personal, individual, hacerlo, ¿verdad? Seguramente les vendrá la oportunidad de afiliarse a algún partido y ustedes lo van a decidir hacer o no, pero son ustedes. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia está separada del Estado y el Estado está separado de la iglesia. Amén. Hermanos, por último quiero terminar. Hace rato cantábamos Sana nuestra tierra, ¿verdad? Y usted puede decir que vivimos en un país seguro. Puede decir que podemos salir a la calle con libertad. Puede decir que hay equidad, hay justicia para todos. Puede decir que las cosas se hacen correctas dentro del Estado, dentro del gobierno. Puede decir eso. Puede decir que no hay corrupción en nuestro país. Puede decir que incluso necesitamos que Dios haga algo porque vemos que cada vez la cosa va empeorando. ¿Puede decir eso? ¿Cuál es el papel de la iglesia, hermanos? El papel de la iglesia es orar. Orar. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, alguien se lo sabe seguramente. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, no el Estado, no la gente de México, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cree que Dios todavía pueda sanar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestros vecinos? Hermanos,
tenemos un papel y es humillarnos delante de Dios y orar. Hace rato cantábamos, sana nuestra tierra. Hermanos, yo los invito a que oren por los gobernantes porque las noticias cada vez están más preocupantes, ¿verdad? Se encontró en México algo que se debe de encontrar solo en las guerras, solo en los países de conflictos bélicos, que era, sí, crematorios, ¿verdad? Donde desaparecían a la gente y los quemaban ahí sin temor a la autoridad. El mal, hermanos, opera en nuestro país de una manera libre, tiene libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley seguramente tiene trabajo que hacer y no lo está haciendo. Pero nosotros, hermanos, tenemos un papel en esto y nuestro papel es orar por cada autoridad, por cada presidente, por cada gobernador, por cada persona que Dios ha puesto ahí. Y acuérdense, si Dios los ha puesto ahí es porque Él tiene un propósito y Cristo todavía gobierna esos hombres, esas mujeres, esos estados. ¿Lo cree? Así que vamos a orar, hermanos, y le invito a que ore por su país. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor, vemos cómo debemos, Señor, dirigirnos, tus hijos, cómo debemos actuar, Padre. Pero, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestro país, nuestra tierra, nuestra nación. Estados Unidos, Eagle Pass, Señor, Texas, Piedras Negras, Señor, Coahuila, México. Hemos escuchado noticias, Señor, la violencia, la inseguridad. Todo está complicado cada vez más, Señor, pero creemos que tú, Señor, eres el que gobierna, el que ha colocado a las personas allí. Y creemos también que nuestro papel es orar por esas personas, someternos, Señor, a las autoridades, pero orar también por ellos, Señor. Por favor, ayúdanos a hacerlo, Señor. Y hoy te pedimos especialmente por nuestro país, Señor. Sánalo, Padre, que lleguen las personas al conocimiento tuyo, que la violencia, Señor, disminuya, que la inseguridad disminuya, Señor, que las leyes puedan aplicarse y ejercerse de la manera correcta, Padre, y para aquellos quienes lo merecen, Señor. Por favor, ayúdanos, por favor, bendícenos, cuídanos. Nosotros, tu pueblo, está en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, confiamos en ti, en que tú puedes obrar. Incluso tú estás obrando, protegiendo nuestras vidas, Señor. Confiamos en que tú sigues siendo soberano y sigues gobernando, Señor, a través de los que tú has puesto. Por eso, Señor, no tenemos miedo, no nos preocupamos de más, porque tú tienes el control, porque tú eres soberano, Señor, sobre toda la gente, sobre todos los gobiernos. En ti, Señor, descansamos y esperamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, pues vamos a cantar. Los voy a invitar, si pueden, hermanos de voces, cantar de Sana Nuestra Tierra. Y oremos y cantemos pensando eso, hermanos. ¿Cuál es nuestro papel? Orar. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión. Que el Señor les bendiga.